Familia JP, muy buenos días, exitoso comienzo de jueves, jueves 26 de febrero nos encontramos conectados en vivo junto con todos los miembros de nuestra academia, de nuestra comunidad, buscando pura y exclusivamente posibilidades operativas en el mercado para poder estar cumpliendo con nuestros planes de trading diario. Sabemos muy bien que antes de estar operando vamos a hacer un backtesting de lo que pasó con los mercados el día de ayer, del análisis que dejamos ayer miércoles 25 de febrero y también vamos a estar haciendo un análisis fundamental para saber qué movimientos inorgánicos o manipulados el mercado podría llegar a estar generando. Para poder arrancar de manera correcta, vamos a estar viendo nuestra agenda económica del día de hoy, yendo a lo que es nuestra plataforma justamente de School, donde vamos a poder encontrar que justamente hemos tenido el impacto de dos noticias y dos fundamentales, donde justamente los mismos han impactado a las 5:30 de la mañana Argentina y el otro ha impactado a las 10:30 de la mañana de Argentina también para lo que fue la moneda europea y para lo que es la moneda norteamericana. Para con esto, lo que a nosotros nos repara de las próximas horas que les queda de este día, deberíamos tener una volatilidad moderada, ¿sí? Otra vez quiero recalcar y quiero poder resaltar algo. Deberíamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir el deberíamos tener una volatilidad moderada? Es que en cuanto a agenda económica de noticias y fundamentales, no vamos a estar proyectando ni anticipándonos a ningún tipo de otra noticia fundamental, porque las dos noticias y los dos fundamentales que hubo ya han impactado en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir con el concepto de deberíamos? Hay otros factores que son factores más geopolíticos que generan movimientos manipulados del mercado, que es, por ejemplo, cuando un presidente, como podría llegar a ser de los Estados Unidos, Donald Trump, sale a dar un discurso que no estaba planificado en el balcón y justamente genera que se habla, por ejemplo, un tema económico de Estados Unidos o un tema de la moneda norteamericana, y ni que hablar de un tema relacionado con lo que es los mercados cripto, con lo que es la parte de reserva de valor, lo que va a suceder es que los mercados se van a sacudir. Entonces, por eso él deberíamos, ¿sí? Entonces, Joaquín, si nosotros entendemos que la agenda económica tuvimos noticias fundamentales que ya han impactado y hablamos acerca de deberíamos, ¿eso quiere decir que puedo empezar a operar de una manera donde la gestión de riesgo puede ser más grande que el 1% como lo vengo haciendo hasta este momento? La realidad es que no, no lo vamos a recomendar. La gestión de riesgo seguir manteniéndola igual, más allá de que no haya noticias o fundamentales que podrían llegar a afectar de manera negativa o positiva el movimiento a favor del mercado que vos estás esperando, ¿sí? Eso es en primera instancia en cuanto a lo que va a ser nuestro análisis fundamental del día de hoy. Vamos a volver justamente a las gráficas. Y en la gráfica lo que vamos a encontrar justamente es la actualización de zonas operativas de los cuatro mercados principales, mercados bursátiles, como lo que es el mercado Forex, pares de divisa con Forex, mercado justamente de metales o materias primas con lo que es el oro, mercado de índices con lo que es SP500 y mercado cripto con lo que es Bitcoin. Para poder arrancar de manera correcta, dentro de lo que fue la actualización de las zonas operativas que hemos compartido hace aproximadamente unas 3 horas antes, ya sabemos muy bien que todos los miembros de la comunidad han podido llegar a copiar las zonas, ya sabemos muy bien que todos ya tienen programado de manera automatizada sus órdenes pendientes, y ya sabemos también que ayer hubo muchas operaciones que nos han permitir tomar beneficios, como también hubo muchas zonas operativas que los precios han llegado de manera muy manipulada y los mismos han generado ruptura de esas zonas, que ahora también lo vamos a estar viendo. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés tener una zona operativa para poder justamente esperar el precio para poder operar, pero que vos tengas una zona operativa no significa de que uno con obligación siempre tiene que estar operando esa zona operativa. Vos tenés que tener la zona operativa cuando el precio se encuentre dentro, te está marcando la primer confirmación de nuestra estrategia, pero después vas a tener otros conceptos que tenés que saber entender para lo que va a ser nuestro escenario operativo. Hay personas que no pueden estar encima de las gráficas, hay personas que sus trabajos o sus familias o sus temas personales le obligan a tener que estar consistentemente fuera de casa o no poder darle la atención que les gustaría justamente en las gráficas. Y son personas que uno recomienda muchísimo que utilicen órdenes pendientes. Ahora bien, si vos sos una persona que tiene acceso a poder estar junto con una computadora, una persona que puede estar establecida con un buen internet, una persona que puede tener un pago justamente de lo que podría llegar a ser una parte básica en TradingView para poner X cantidad de alarmas que necesite. Yo lo que recomiendo es ponete alarmas, copia las zonas y una vez que los precios lleguen a la zona, busca confirmación. Busca confirmación. Por ejemplo, si vos tenés una zona operativa de venta, y ves que el precio está llegando con muchísima fuerza alcista, como fue justamente el caso de Bitcoin ayer, que ahora lo vamos a mostrar, y vos nos ves que está dándote un escenario operativo con una buena confirmación, vos no tenés que operar.
Y esa operativa no va a estar contándote como una operativa negativa porque vos pudiste predecir de que era muy probable que por la manipulación que tuvo ese activo al momento de subir, donde han ganado terreno los toros y hicieron que el mercado suba con mucha fuerza, vos no vendiste. Entonces, si vos venís con una tendencia muy fuerte hacia el alza y no ves que el precio antes de la zona vaya frenándose, vaya teniendo un poco de debilidad, es muy probable que genere ruptura. Entonces, no se puede contabilizar una zona como, entre comillas, negativa si vos no tenés a un precio que llega con un escenario operativo atractivo para lo que nosotros esperamos en nuestra estrategia. Eso también vale poder compartir y vale poder entender. No es solo el precio llega a zona y opero. Sí, gran parte de la operativa en la primera confirmación viene por ahí, pero hay que ver cómo el precio llega a zona, ¿sí? Miren, lo vamos a mostrar ahora en pantalla para que ustedes puedan ver un poquito de lo que podría llegar a ser backtesting del día de ayer. Nosotros en el precio de Bitcoin por estos lugares teníamos lo que podría llegar a ser nuestra segunda zona operativa de venta, ¿sí? Vamos a posicionarlo así y vamos a quitar el desplazamiento hacia la derecha para poder recortar cómo el precio llegó a ese lugar en este sitio, ¿sí? Perfecto. Fíjense en cómo venía el precio de Bitcoin antes de llegar a lo que fue nuestra zona operativa de venta. Y cuando el precio llega, fíjense en cómo viene con una vela super archi mega de color azul o verde, según como ustedes tengan configurado la apariencia de su plataforma de TradingView. Una vela super verde con movimiento hacia el alza, otra vela super verde con movimiento alcista, otra vela con movimiento super verde alcista con mucho cuerpo. Claro, ¿qué pasa? Vos te querés meter una venta acá, el precio lo único que le interesa, lo único que quiere ahora es subir. Entonces, ¿por qué te empecinás a querer que el mercado se mueva de una manera completamente diferente a cómo se está moviendo en ese momento? Entonces, no digo que esta zona operativa no esté bien marcada acá, porque hay mucha información que vale muchísimo entender que hay una gran transacción de vendedores acá posicionados. Pero cuando ves que el precio llega con mucha manipulación en la parte baja para llegar a una zona de venta, no te empecines en querer vender. Espera otra oportunidad. Espera que el precio antes de llegar a la zona se frene, haga una reversión y ahí te pueda dar la confirmación, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, empezamos a bajar temporalidades, ¿sí? Nos vamos, por ejemplo, a un gráfico de 5 minutos, vamos a un gráfico de 3 minutos, empezamos a jugar un poco con empezar a desglosar la información que el mercado nos dejó. Y cada vez que vos empieces a bajar temporalidades, empezás a desglosar de una manera el mercado que te empieza a dar más información. ¿Por qué? No es lo mismo la información que el gráfico te puede dar en un gráfico, por ejemplo, de una hora, donde, por ejemplo, cada vela japonesa representa una hora en el mercado, que, por ejemplo, cuando vos te vas a un gráfico de un minuto, donde cada velita japonesa representa un minuto en el mercado, desde su apertura hasta su cierre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Lo que antes, por ejemplo, cuando recién estábamos mirando el gráfico de una hora, una velita justamente japonesa una hora, era esto, ¿sí? O sea, vos imaginate que estas 60 velas que hay un minuto es una vela de una hora así. Entonces, claro, ¿qué sucede? Vos no tenés información más que de una sola vela. Pero cuando vos empezás a bajar temporalidades, empezás a desglosar toda esa información que tenés grande en solo una vela de una hora, que es parte de lo que justamente conversábamos ayer por privado con otro miembro de la comunidad, que me consultaba este tema de por qué es tan importante la variante de poder ir jugando con las temporalidades cuando querés hacer trading, ya sea para analizar o para operar, que es producto de esto. Porque si vos, por ejemplo, ahora tomás tu herramienta en la parte inferior de lo que es tu indicador de índice de fuerza relativa, empezás a entender que cuando el precio estaba por llegar a nuestra zona operativa de venta, que era la tercera zona operativa de venta que habíamos marcado ayer, fijémonos cómo el precio antes de llegar a la zona se frena en este sitio, hace un retroceso y una corrección, que este movimiento, familia, es el movimiento más importante a la hora previa de estar operando una posición de venta. Como si, por ejemplo, viceversa a esto, el precio llegaría con mucha fuerza hacia la baja para buscar una zona operativa de compra, como podría llegar a ser esta de color verde acá. El precio antes de llegar a la zona operativa de compra se frena, hace un retroceso y una corrección y vuelve a caer para buscar la zona. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros estaríamos ingresando en la operativa de compra acá. Entonces, cuando vos empezás a entender esto, ¿sí? Este ejemplo de compra, empezás a ver de manera mucho más pragmática en la venta cómo el precio venía con su movimiento alcista acá, se frena antes de llegar a la zona. Fíjense que si nosotros hacemos la zona operativa de venta todavía no había llegado el precio a ingresar en este lugar. El precio se frena, hace un retroceso y una corrección y luego va a buscar la liquidez en la parte alta dentro de la zona acá. Entonces, cuando vos empezás a ver este escenario,
empezás a ver en la parte inferior este indicador de índice de fuerza relativa. Entonces empezás a ver cómo el indicador hace un movimiento similar al principio de hacer un movimiento hacia el alza, donde acá justamente se frena, que es en el mismo lugar donde se frenó el precio acá, y vamos a marcarlo con círculo para que lo puedan ver bien, acá y acá, y el precio después hace un retroceso de la misma manera de como hizo el retroceso justamente el precio por acá, que es acá el mismo retroceso que el precio hizo justamente para lo que es el índice de fuerza relativa, pero ahora viene la salvedad más importante. Cuando el precio justamente va a recuperar lo que había caído y quiere seguir subiendo, a vos el precio te dice que quiere seguir subiendo y el pico del punto B se marca por encima del otro punto A y por dentro de la zona operativa de venta, que es este último círculo que te marcamos por acá, pero cuando ves tu indicador de índice de fuerza relativa, te marca literalmente todo lo contrario, que el precio se frena acá y que esto a vos te permite poder identificar de que estás en presencia de una divergencia bajista. ¿Por qué? Porque el precio te dice que quiere seguir subiendo en la parte alta, como lo venimos explicando ya anteriormente, y el índice de fuerza relativa te marca que el precio quiere empezar a caer. Entonces, ¿vos a qué le vas a dar bola a predecir al movimiento? Lo que te diga tu índice de fuerza relativa, que te va a decir que el precio realmente quiere caer, más que subir. Entonces, ¿qué pasó? A diferencia de esta zona operativa de venta, que era la segunda, que el precio genera ruptura, ¿sí? La tercera, ¿sí? No hizo este movimiento que hizo la segunda. Directamente fue a dar el escenario operativo que a nosotros nos encanta, que es este que te mostramos acá. Por eso tenés que saber entender que no solo es que el precio llegue a zona, sino que también te marque este escenario. Familia, los quiero leer a ustedes en el chat y que me puedan confirmar si realmente se ha entendido de manera correcta. Esta es una parte más que práctica o más que analítica, es una parte más operativa que debemos empezar a considerar, porque no solo fue la pregunta de uno de los miembros de nuestra comunidad por privado, sino que sé que es una pregunta que todos deben tener de manera en presente para poder estar aprovechando luego las próximas operativas que se puedan llegar a dar, ¿sí? Gracias ahí, Valen, por participar. Gracias, Andrés. Genial, perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo que se haya entendido bien. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar haciendo justamente un backtesting de otras zonas, de otros puntos importantes, y eso también nos va a permitir tomar de pauta esta relación de lo que explicábamos recién. Ahí Nico dice, sí, Joaco, si el RSI me marca que quiere seguir subiendo, es preferible no operar, ¿no? Porque más que el precio, que esté en zona. Mira, vamos a suponer que a vos el precio te está mostrando justamente que quieres seguir subiendo, como te lo está mostrando acá. Y vos ves tu índice de fuerza relativa, que es el indicador que está acá abajo, o también llamado RSI, empezás a ver que en vez de generar este movimiento acá, genera un movimiento que te estaría marcando como que le gustaría seguir subiendo por acá. Esto que está generando de esta manera, como recién nos mostrábamos, no es una divergencia. Esto que está mostrando como este ejemplo último que te estoy mostrando ahora, eso se llama una convergencia. ¿Qué es una convergencia? Que tenés los dos caminos que corren y desarrollan de una manera muy similar e igual. Entonces, no tenés una divergencia donde te está mostrando movimientos diferentes en el desarrollo del precio en la parte alta, como el desarrollo de lo que es la métrica del índice de fuerza relativa. Entonces, cuando vos tenés que el precio, para llegando a una zona operativa de venta, te demuestra que quiere seguir subiendo, como justamente lo está mostrando acá, pero tu índice de fuerza relativa también te está mostrando que el precio quiere seguir subiendo, es porque literalmente el precio quiere seguir subiendo y vos no te tenés que meter una venta acá, porque vos estás arriesgando un porcentaje de tu cuenta sin ningún tipo de sentido al escenario operativo que a nosotros nos conviene poder operar, ¿sí? Así que esto no solo es una respuesta para Nico, que Nico fue la persona que lo preguntó y me alegra muchísimo, sino también para toda la sala en general que está escuchando esta información, ¿sí? Ahí tenemos a Maxi que dice, ahí en la zona de abajo, hermano, no muestra divergencia. ¿Dónde marcaste? Perdón. No, 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 Maxi, no te confundas, no te confundas. Yo acá en el círculo no marqué ninguna divergencia, en este círculo. Justamente lo marqué el círculo para mostrar todo lo contrario. Vuelvo a rebobinar la explicación que veníamos teniendo. Yo lo que mostré en la explicación es, en esta zona operativa de venta que Bitcoin respeta ayer a las 3:30 de la tarde de Argentina, haciendo el movimiento hacia la baja, es porque Bitcoin nos muestra el escenario operativo que nosotros realmente esperábamos de toda la explicación que hablamos recién con la divergencia hacia la baja. Pero cuando el precio llega a la zona operativa de venta que teníamos antes de esta zona operativa de venta, que aproximadamente el precio llegó en vez de a las 3:30 a la 1:30 de la tarde, el precio no llegó dándonos divergencia bajista, el precio llegó con mucha fuerza hacia el alza. Entonces,
A eso iba la explicación, que el círculo que está posicionado acá no es un círculo que a vos te permita poder entender que vas a estar operando, sino justamente todo lo contrario. ¿Ves cuando el precio llegó de Bitcoin a esta zona operativa de venta, que era la primera, que en este caso la segunda, después de la operativa que había respetado el movimiento hacia la baja ayer cuando ingresamos en vivo? Empezás a entender de que no deberías tener que operar porque venía el precio sobrecargado de mucha fuerza alcista. ¿Se entendió ahí, Maxi? Por favor, confirme. Maxi, Nico, todos. ¿Se entendió bien? Si toca tener que volver a repasar algo, lo volvemos a repasar. Recuerden que estas sesiones no solo son sesiones operativas, no solo son sesiones educativas, no solo son sesiones operativas, sino que son sesiones con información de valor para que ustedes se lo puedan llevar. Y no es la idea de llevárselo y decirme que sí, sino que ustedes lo puedan llevar, decirme que sí y que después lo puedan aplicar. Porque después vemos personas operando en cualquier tipo de otro sitio, arriesgando su capital sin sentido, cuando lo podemos rever y lo podemos entender mejor. Ahí dice Nico, sí, claro, buenísimo, se entendió, dice Maxi. Ahí dice el otro Maxi, sí, lo entendí, pero me cuesta identificarlo bien cuando entra. Maxi, ¿vos te conectaste desde el principio que recién empezamos a explicar todo esto? ¿O te conectaste hace 2 minutos? Decime la verdad, porque recién justo lo explicamos, mirá, lo volvemos a ver si querés. Está más clarito que el agua, mirá. Cortita y al pie, mirá. Agarrás, ves que el precio está llegando a zona operativa de venta acá, ¿sí? ¿Qué haces? Empezás a buscar confirmación, no es solo llega el precio, sino que empezás a buscar confirmación. Entonces, mirá la confirmación que está clarísima acá. Tenés al precio que te genera un volumen de parada antes de llegar a la zona, que si querés te lo marco acá de manera escrita, punto A. Mirá lo fácil que está acá, punto A, que es este punto que está acá. Y después tenés otro punto que el precio cuando genera un retroceso y una corrección, a la baja te marca el punto B, acá adentro, que es este otro círculo que tenemos por acá. Entonces acá vas a ver que tenés el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces cuando vos te vas luego a tu indicador de índice de fuerza relativa más abajo, empezás a entender que este punto A y este punto B no coinciden con el mismo desplazamiento del precio. Todo lo contrario. Fíjate que el punto A que tenés acá, para con la relación del punto B que tenés acá, se encuentran de manera diferenciada en lo que es su estructura al momento de desplazarse. Entonces, claro, ¿qué te está diciendo? El precio te dice como que le gustaría seguir subiendo, pero tu índice de fuerza relativa te está diciendo de que no, de que el precio va a empezar a caer. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al precio que llega a zona con la primera confirmación y tenés la segunda confirmación que tenés a un precio que se encuentra justamente marcándote una divergencia bajista para una zona operativa de venta que es lo congruente y lo coherente para ingresar al mercado. Entonces, ¿se necesita algo más? No, es literalmente esto, familia, con lo simple y sencillo que es. No se enrosque con más indicadores, no se enrosque con ningún tipo de otro tema, concepto, nada más que esto. Y si esto nosotros lo empezamos a incorporar con lo simple que es, vas a ver el resultado que vas a empezar a tener de la mano, ¿sí? Así que buenísimo, Maxi, me alegro que se haya entendido. Ahí dice Maxi Puey, si en 15 minutos se puede ver también. Ahí lo vemos en 15 minutos, a ver qué se puede llegar a ver en 15 minutos. Creo que en 15 minutos lo que vas a estar viendo es algo diferente a lo que vos te referís, Maxi. Vamos a borrar los dibujos para que se pueda ver mucho más claro. Es más, hasta podemos ocultar los dibujos en general todos, así para poder ver esto, ¿sí? Vos en 15 minutos, Maxi, ¿a qué haces referencia? Si se puede ver también una divergencia bajista para lo que podría llegar a ser una entrada con confirmación dentro del precio en zona. Porque mira, si vos te vas a 15 minutos, vas a empezar a ver de que este pico con este pico te está mostrando una divergencia y es cuando vos tuviste la reentrada después en la parte más alta de la zona. Mirá, lo vamos a mostrar poniendo los dibujos ahora para que se pueda entender mejor. Si vos tomabas el principio de zona operativa de venta, en lo que fue esta tercera zona operativa de venta que tuvimos en Bitcoin, y te fijás, la confirmación que tuviste era la que hablamos recién en un minuto. Pero vos tenías la zona operativa desarrollada así, donde justamente ves que el precio, cuando hace el movimiento hacia la baja, de un movimiento que estuvo muy bonito, es un movimiento creo que de aproximadamente unos 800 o 1000 pips, ahora lo vamos a ver bien, movimiento de, sí, no, 850 pips aproximadamente. El precio hace una reversión, va a buscar dentro de zona operativa, pero no busca dentro de zona operativa, busca un poquito más arriba de la zona. Entonces acá vos tomás tu indicador de índice de fuerza relativa nuevamente y empezás a observar que del punto que nosotros recién hablábamos, A, ya no es este punto que teníamos acá abajo, ¿sí? Que es esta velita, sino que el punto A ya empieza a ser este que tenemos acá. Y el punto A, en lo que sería nuestro indicador de índice de fuerza relativa, ya no sería este de acá,
sino que sería este de acá. Ahora, el punto B, justamente, sería este punto que tendríamos acá. Y el punto B en nuestro índice de fuerza relativa sería justamente este que está proyectado acá. Más claro para que lo puedan entender, tenemos una herramienta que se llama herramienta línea vertical, que esto va a salir más aún para poder entenderlo. Miren, lo vamos a poner de color violeta para que resalte bien y lo vamos a poner bien grosso la línea, ¿sí? Fíjense, ahí tenés el mismo punto acá y el mismo punto acá, y de manera vertical acá vas a tener lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, cuando fue la finalización de la mecha, que te está marcando como que el precio le gustaría seguir subiendo, te está marcando esto que está acá. Cuando vos ves en la parte inferior tu indicador de índice de fuerza relativa y tomás una línea de tendencia, ves literalmente todo lo contrario, que el precio quiere caer. Entonces, Maxi, para la consulta que hizo en el chat de Zoom, está completamente en lo cierto. En 15 minutos, en la parte más alta de la zona, vos tuviste otra confirmación con otra reentrada. ¿Sí? No sé si la pregunta de Maxi va indicada por ahí. Dice, clarísimo, pero ¿no sería más segura la entrada si los dos puntos son en sobrecompra? La realidad es la siguiente. Si vos querés basarte en una proyección con un nivel estadístico muy alto al movimiento a favor que vos querés que haga el mercado, lo mejor siempre es buscar los dos puntos que se puedan llegar a estar encontrando sobrecomprados para una posición de venta o sobrevendidos para una posición de compra. Pero muchas veces, como este mismo ejemplo lo está marcando, sucede de que el precio respeta el movimiento a favor sin que los dos puntos estén o sobrecomprados o sobrevendidos. Entonces, creo que el claro ejemplo al momento de poder estar viendo esto en profundidad es justamente esta operativa que el precio brindó acá. Entonces, está bueno que uno pueda identificar estos puntos porque en trading es un gran valor entender la parte porcentual o estadística que cada operativa tiene al momento de desplazarse para los movimientos que nosotros podemos esperar. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente el porcentaje más alto que el precio haga el movimiento de reacción es que los dos picos se puedan llegar a estar encontrando para una posición de venta como la de recién, sobrecomprados de ambos. Pero si no lo está, igual el movimiento lo va a hacer el precio, o lo puede llegar a hacer, con un porcentaje tal vez un poco más bajo, pero lo puede hacer. Lo mismo, y esto familia, anótense en su cuadernillo, el cuadernillo que siempre utilizan para conectarse y anotar dudas, preguntas y lo que van aprendiendo. Lo mismo sucede con una de las confirmaciones de nuestra estrategia, que es que en 15 minutos nosotros debemos o podemos ver a un mercado sobrecomprado o sobrevendido para aumentar mucho más el porcentaje estadístico de la operativa con el movimiento a favor. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros tenemos una divergencia bajista en un gráfico de un minuto y no tenemos al precio en 15 minutos, en este caso, por ejemplo, sobrecomprado. Nosotros entendemos de que podríamos ingresar igual a ese trade, pero a nivel estadístico, el movimiento a favor que podría llegar a ser de manera prolongada en el tiempo, podría ser mucho más bajo. Esto lo comento porque hay muchas personas que por ahí dicen, no, pará. Yo tengo el precio en zona, yo tengo divergencia bajista en un gráfico de un minuto, pero no tengo un precio en 15 minutos sobrecomprado. No me interesa si veo confirmación de divergencia bajista o alcista en 15 minutos, pero no estoy viendo en 15 minutos sobrecompra. Entonces no ingreso. Está bien, no está mal, pero te quiero decir que muchas veces los precios respetan los movimientos sin que en 15 minutos el precio esté sobrecomprado o sobrevendido. ¿Sí? A nivel estadístico, obvio que va a ser mucho mejor, pero no es necesario como obligación y como requisito principal. Lo que sí es obligación y requisito principal, y esto lo anotan en el cuadernillo y también si quieren se lo tatúan en el brazo cuando terminan la sesión, van al tatuador y se lo tatúan, es que el precio esté en zona y que el precio tenga divergencia. Es importantísimo. Precio en zona operativa de venta, divergencia bajista. Precio en zona operativa de compra, divergencia alcista. Listo, eso sí es obligación. ¿Sí? Ahí dice Maxi, es que ese mechazo lo hizo totalmente, Maxi, totalmente. Este mechazo que Bitcoin hace hacia el alza de esta zona operativa de venta es un mechazo de manipulación para ir a barrer a todos los stop loss que estaban justamente asegurados en break-even, en punto de entrada, sin duda. Ahí es donde las personas que tomaron la perseverancia de seguir arriesgando el 1% siguieron dentro del mercado y el precio después se termina de desplomar mucho más fuerte. Pero siempre es entender de que por cada inversión que uno pueda hacer en su operativa, va a tener de un riesgo como justamente fue ese trade. Lo que yo más recomiendo es el precio. Ya hizo un movimiento de
850 pips hacia la baja, más que estar asegurando break-even o punto de entrada, vos deberías asegurar mínimas ganancias, porque es importantísimo que eso se pueda entender. Ahora, el precio hizo una reversión, un retroceso, y me sacó donde yo aseguré, y yo veo que me está dando confirmación en la parte más alta de la zona, y podés volver a entrar. Y ganaste dos operaciones. Por ahí una con mínima ganancia y la otra con el plan de trading diario. El problema, familia, ¿saben cuándo sucede? No cuando uno opera con una correcta gestión de riesgo y pierde el 1% de una operativa. El problema sucede cuando uno, por perder un 1% con un stop loss controlado, después deja de operar y no opera realmente la posición que debería operar. Que no opera después la posición que le ha permitido el movimiento del profit que realmente requiere. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan esto que yo les digo. Vamos a suponer que el precio de Bitcoin llega al principio de la zona operativa de venta, hace un bonito movimiento hacia la baja, pero un movimiento que a fin de cuentas es corto, movimiento de 150 pips. Después el precio, vos aseguraste punto de entrada, en el cual no está mal, quitaste riesgo, pero el precio después hace un retroceso y una reversión y un movimiento hacia el alza. Te saca en punto de entrada, ¿sí? ¿Qué pasa después? Vos sabés que el 50% de la parte alta de la zona, que es este 50% de acá, estaba sin mitigar. Entonces hay un montón de liquidez de compra por acá. Entonces vos agarraste, dejaste la zona por acá marcada para poder operar nuevamente un trade de venta acá, y el precio fue a buscar la liquidez que teníamos acá. Y acá te volvió a dar confirmación de divergencia bajista. Sea en 15, en 5, en 3 o un minuto, te vuelve a dar divergencia bajista dentro de zona del 50% de la parte alta. Y vos no lo operaste porque ya habías operado el primer 50%, porque te cerró en stop, porque te sacó en break-even, porque justo tuviste que salir a pasear al perro, lo que sea. No lo operaste. Y cuando viste que el precio llega al 50% de la parte alta con confirmación, no ingresaste al mercado y el mercado de acá es donde se desploma y hace el movimiento de 2.500 pips. Ahí es un inconveniente que uno tiene que rever y tiene que saber identificar. Cuando vos no operás con el precio dentro de zona de confirmación y donde después hacen los movimientos que realmente vos esperabas y por cagón, y perdón la palabra porque a mí me ha pasado durante muchos años, y por cagón no quisiste tomar ese trade. Ahí es cuando tenés que empezar a decir, hay algo que tengo que rever, que tengo que identificar, que tengo que cambiar, que tengo que sumar para poder empezar a tener un resultado mejor. Porque estoy ingresando en operaciones muy buenas que me sacan en break-even, pero las operaciones con movimientos extensos no las estoy tomando por gonca, como decía recién, porque ya había tomado el principio de la zona. Sí, pero si tenés el precio en zona nuevamente y con confirmación, tenés que volverlo a operar, porque ahí puede estar la operativa con el movimiento extenso que realmente esperabas. Pero claro, vos sos necio o necia y esperabas de que la operativa de un movimiento fuerte hacia la baja en el principio de la zona operativa de venta. Pero el precio no quiso hacer el movimiento fuerte hacia la baja al principio, lo quiso hacer en el 50% de la parte alta. Y vos no lo operaste por cabeza dura. Entonces, eso debemos saber interpretarlo y eso debemos saber entenderlo. ¿Sí? Familia, confirmen por favor si hasta acá se va entendiendo. Iniciamos con mucha parte educativa, con mucha info acerca de cómo mirar la parte operativa, más aún por ahí la parte analítica, como solemos ver siempre con las estructuras de los mercados, que ahora lo vamos a ver igual de todos modos, pero está bueno que se puedan llevar esto, está muy bueno que se puedan llevar esto, y que estén tomando notas, ¿sí? Después, quiero que me pasen una foto en nuestro grupo de WhatsApp o en la plataforma de School, quienes estuvieron tomando nota de todo lo que estuvimos charlando. Y quienes no, digan, yo no tomé nota, bueno, entonces a esa persona no le pasamos la grabación de la sesión de hoy. Nada, mentira. Ahí dice Maxi. Yo estoy en esa, pero a veces me duele porque se me va el 1,5% o el 2% de una zona y es parte del proceso. Tal cual, tal cual. Miren, les voy a contar una cosa. Vamos a suponer, y volviendo al ejemplo breve y ya seguimos con lo que es la parte analítica, nosotros ingresábamos en la zona operativa de venta en Bitcoin acá. El precio hace un pequeño movimiento hacia la baja, no llegaste a asegurar tu punto de entrada, hace un retroceso y te saca, por ejemplo, un stop loss de un 1, de un 1,5, de un 2%, según la gestión de riesgo que vos tomaste, ¿sí? Perfecto. Ahora, si vos estuviste preparado para este escenario, cuando el precio fue a buscar el 50% de la parte alta y te dio confirmación, vos tomaste esta operativa de venta acá. ¿Qué pasa? Si vos tomás esa operativa de venta ahí, ese 1%, ese 1,5%, ese 2% que has perdido en el principio de la zona, te puedo asegurar que cuando tomaste el movimiento extenso, no sacaste un 2% de ganancia. Por ahí le sacaste después un 6 o un 7. Entonces terminás quedando en un balance profit con un 5% más porque te le volviste a animar en el momento donde realmente era el correcto. Entonces,
puntos importantes que hay que saber, identificar y ver. Ahora, esto lo podemos charlar durante 2 horas más, que uno como ser humano muchas veces es porfiado. ¿Qué quiere decir que es porfiado? Que tiene que aprender de su error y que tiene que saber tomar experiencias que les permita entender cuándo sí y cuándo no. Y eso es parte del tiempo. Entonces, por haberte mirado todo un programa de formación de más de 30 videos grabados, por haberte conectado a 15 sesiones en vivo, por actualizar las zonas operativas durante un mes, ¿esperás tener un resultado multimillonario? No te quiero desilusionar, pero tranquilo, seguí disfrutando porque todavía falta en este camino. Hay momentos que toca ganar experiencia. Así como los pilotos de avión que ganan horas de vuelo, lo mismo es con trading, ¿eh? Lo mismo con trading. Así que familia, ¿se entendió ok? ¿Estamos ready? Estamos a minutos de poder completar con el tiempo que habíamos justamente estructurado la sesión matutina del día de hoy, pero lo que me gustaría poder preguntar es, ¿qué hacemos? ¿Nos desconectamos y seguimos mañana? ¿Seguimos ready y seguimos avanzando con la parte analítica? ¿Nos quedamos con energía? ¿Esto por qué lo pregunto? Porque está científicamente comprobado que luego de los primeros 45 minutos, el ser humano empieza a perder concentración y se empieza a desenfocar y ya no retiene como los primeros 45 minutos. Entonces, si realmente vamos a estar acá en presencia de activos, seguimos con la sala, si no, lo desconectamos y seguimos mañana, ¿eh? A ver, los quiero leer en el chat. Y mientras tanto leo una consulta de Maxi. Consulta, hermano, si ya mitigó la zona completa y aún así me da confirmación un poco por fuera de la zona, ¿se opera o conviene esperar la próxima? Muy buena pregunta. A ver, a lo que yo por ahí me baso siempre es a entender de que un poquitito más excedido de una zona operativa sigue siendo válido poder estar aprovechando la operativa. Porque también nosotros calculamos de la misma manera un stop loss. Fíjense en de que nunca hemos puesto un stop loss justo en el final de la zona operativa de venta acá, sino que siempre posicionamos un stop loss un poco más arriba de la zona. Entonces, entendiendo ese raciocinio, también de la misma manera debes saber entender de cuándo sí opero y cuándo no. Y si vos tenés a un precio que sale un poco por la zona, pero tenés confirmación, tenés que aprovechar el trade también, sin ningún problema. ¿Saben lo que sucede, familia? Y esto sepan interpretar de esta manera. Muchas veces nosotros lo que buscamos son zonas operativas que a comparación de otros sitios son súper extensas. Familia, no quiero dar el nombre del lugar, en algún momento me animaré, pero me animaré en el sentido para darle un poquito de lugar y de fama. Hoy no es el momento. Muchas personas por ahí ya lo conocen y ya saben de qué les hablo. Justo una de las personas que ingresó a la comunidad hace pocos días viene de ese lugar y lo sabe entender. Zonas operativas en Bitcoin de 1500, 2000, 2500 pips. Yo cuando veía eso, que me lo comparte un colega, digo, ¿de en serio se hacen llamar los mejores en lo que es Latinoamérica con una zona operativa de 1500, 2000 pips en Bitcoin? Una locura, o sea, una locura. Y nosotros, familia, 1500, 2000 pips, compramos y vendimos por ahí 2 veces porque buscamos una precisión un poco más delgada de la zona, con mucho más puntería, cuando empezamos a bajar temporalidad y empezamos a refinar. Pero ahora, ahí Maxi, la R de ratón dice, qué bravo que. Pero sí, tal cual, tal cual. No es por hablar mal de nadie ni por hablar de otros lugares, porque muy pocos nos interesa, saben que nunca lo hicimos y nunca lo vamos a hacer. Pero sí para entender que nosotros al momento de analizar y buscar la precisión, por ahí buscamos zonas más delgadas. Pero al buscar zonas delgadas y buscarle mucha precisión para el posicionamiento de órdenes pendientes automatizadas o tal vez para lo que podría llegar a generar buenos puntos de confirmación dentro, también muchas veces se genera de que al precio, al tener zonas tan pequeñas, sale un poco de las zonas a buscar un poquito más de liquidez en otro momento, en otro lado. Ahora, la pregunta es, pero si vos sabés de que el precio podría sobresalir un poco de la zona, y ahí hacer el movimiento a favor. ¿Por qué directamente no agrandás mucho más la zona? Y ahora te lo voy a responder el por qué. Porque nosotros de la zona que marcamos es donde a nivel porcentual existe el mayor porcentaje estadístico del movimiento a favor que nosotros esperamos del precio. Es decir, los mejores puntos de reacción. Entonces, hay veces que sí toca, como por ejemplo esta operación de lo que recién preguntaba el crack ahí de Maxi en chat, que es que a veces toca que el precio sale un poco. Por eso los stop loss lo ponemos siempre para una posición de venta un poco más arriba de la zona y para una zona operativa de compra un poco más de la zona. ¿Sí? Familia, ¿se entendió bien este concepto? ¿Se entendió bien? Si no se entendió bien, vuélvame a repreguntar porque acá estamos para poder escucharnos todos, estamos acá para poder preguntarnos, repreguntarnos, entenderlo, ¿sí?
Acá, como decimos siempre, acá no hay pregunta tonto, sino tonto que no pregunta, así que pregunta lo que sea, porque acá estamos preparados para eso, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, familia, ahora sí, ya vimos un poquito de backtesting. Me gustaría poder hacer un backtesting también de otros activos. Ahora, si me dan un poquito de tiempo, lo vemos antes de iniciar con la parte analítica. Pero justo ahora estamos también un poquito ahí en Bitcoin, entonces lo vamos a ir viendo, ¿sí? Miren, lo primero que tengo para poder compartirles es lo siguiente, para que ustedes vayan ya entrando en materia y poniéndonos a ritmo en la parte analítica. Como ustedes van a poder observar, estas primeras dos zonas operativas de venta que nosotros teníamos en Bitcoin acá, las vamos a tener que anular en caso de que el precio donde está ahora realmente quiera seguir cayendo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros para poder tomar estas dos zonas, como ustedes bien saben con lo que respecta a lo que es la métrica de Fibonacci, estas dos zonas operativas de venta son el 70 y el 90% de esta última estructura bajista. Esta última estructura bajista, si ustedes la ven cuando inicia desde acá y finaliza acá, rompe con esta última estructura de piso, o también llamado línea de soporte, que el precio dejó acá. Entonces, ¿qué sucede? Vos tomás tu herramienta de retroceso de Fibonacci, principio de movimiento hasta el final, y lo que eso te permite es poder entender la zona del 90 y la zona del 70. ¿Qué pasa? Cuando el precio rompe esta última estructura de piso de soporte, por eso la dejamos marcada a propósito y lo enviamos hoy a la mañana en la actualización de las zonas a propósito, automáticamente ya me empieza a cambiar la métrica. Entonces, a mí, particularmente, lo que más me hubiese encantado que haga Bitcoin, y esto se lo comento cuando vimos las gráficas a las 6:30 de la mañana, es que el precio, de cuando nosotros marcamos estas dos zonas operativas de venta, acá, que fue cuando el precio se encontraba aproximadamente por acá, lo que nosotros aún más esperábamos es que el precio siga subiendo un poquito más, nos dé confirmación en el 70 o en el 90, y que de ahí el precio luego se desplome para ir a buscar la zona operativa de compra. No siempre los mercados se van a mover como uno quiere, esto simplemente fue una especulación, porque sabíamos de que si el precio subía, dónde lo íbamos a estar tomando y qué operativa íbamos a estar ingresando, pero también sabíamos que el precio podría caer como justamente está cayendo ahora. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que estas dos zonas operativas de venta las vamos a estar quitando, familia, las vamos a estar quitando. Esto lo comento para que ustedes lo puedan registrar, lo puedan borrar y lo puedan entender. Después, igual de todos modos, vamos a estar enviando un comunicado en lo que es nuestra plataforma de School, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender, pero mientras tanto lo vamos a sacar. Ahora, la pregunta del millón es, y Joaquín, sacamos esas dos zonas operativas de venta de ahí. ¿No tenemos liquidez por acá? Y eso ahora lo vamos a ver en cuestión de minutos. Miren. Si nosotros, primero para hacer un correcto análisis, tenemos que arrancar de macro temporalidades, temporalidades altas a temporalidades bajas. Si nos vamos a un gráfico diario, es un gráfico muy alto para este poco recorrido de velas japonesas que tuvo, porque nos va a dar información casi nula, miren, se los muestro. ¿Ven? Es muy poca la información que tenemos, casi nada. Entonces no tenemos que ir más que un gráfico tan alto a un gráfico medio, un gráfico, por ejemplo, de una hora, ¿sí? Y empezamos a ver qué podríamos llegar a tener. Una hora, 2 horas, empezamos a hacer un recorrido. Fíjense. En un gráfico de 4 horas no tenemos ningún tipo de información, en un gráfico de 3 horas tampoco, en un gráfico de 2 horas tampoco, en un gráfico de una hora tampoco, porque la vela envolvente bajista que teníamos de acá, ya esta vela de color rojo ya la mitiga, le quita la liquidez y la información. Lo que sí podríamos tener en un gráfico de 45 minutos es este patrón de vela envolvente bajista acá, que nos marca un orden block de vendedores con fuerza bajista. Pero acá hay un tema y esto quiero que ustedes lo puedan identificar. Yo podría marcar justamente una zona operativa de venta por acá, por este patrón que se genera en este sitio. Pero ¿qué sucede? Dos puntos importantes. El primero, si ustedes se fijan acá, esta mechita en Bitcoin ya mitiga el primer 50% de este patrón envolvente bajista. Punto uno, ya le barre un poco la liquidez y le barre un poco la fuerza que tenía para que el precio se vuelva a comportar hacia la baja desde acá. Punto uno. Punto 2. Miren toda la liquidez que existe después del cuerpo del patrón institucional bajista que se generó acá, toda la liquidez que tiene esta mecha en la parte de arriba. Todo esto es liquidez de vendedores. Si vos vendés acá, vos te estás jugando una apuesta en el mercado que tranquilamente el precio podría seguir subiendo a buscar un poco de liquidez de esta mecha. Entonces, no sería de todo recomendable analizar esta zona de acá, por estos conceptos que nosotros estamos mostrando acá. Familia, sin duda que a mí me gustaría tener una zona operativa de venta en Bitcoin. Acá, que el precio suba, venga a buscarla y de acá se desplome a los $45.000. Sí,
pero tengo que ser congruente y coherente cómo se están comportando los mercados. No siempre voy a tener zonas operativas cercanas al precio, no siempre voy a poder estar operando, no siempre, no siempre. Por eso vemos tanto activo y tantos mercados para que otros nos den otras oportunidades cuando uno no nos quieren dar, como por ejemplo ahora en el caso de Bitcoin, para con esta situación que estamos viendo. Entonces, nos encontramos 45 minutos. Vamos a ir bajando a ver qué encontramos juntos para poder hacer análisis juntos. En 30 minutos, fíjense que no tenemos nada en lo que podría llegar a ser el respectivo momento acá en esta estructura. En 15 minutos tendríamos acá este patrón que podríamos llegar a ver, que es el mismo patrón que veíamos en 45 minutos que explicábamos recién, donde en este caso este patrón lo que no tendría es ninguna mechita que haya mitigado como en 45 minutos, pero más allá de eso, seguimos teniendo toda esta mecha en la parte de arriba. Miren familia, les voy a compartir una cosa. De la única manera que yo podría marcar esta zona operativa de venta en Bitcoin acá, es si yo me hago responsable luego de que mi stop loss por lo menos tendría que estar por acá arriba de esta última estructura de techo o línea de resistencia. Es de la única manera que yo podría operar una venta acá. Ahora, con una mano en el corazón, de las personas que están conectadas en vivo, ¿a ustedes les parece congruente estar operando una posición de venta por acá y recién esperar un stop acá arriba? O sea, fíjense que es donde iniciaría la zona operativa de venta acá, al stop loss ese que hablamos recién, es un stop de $1000. Justo lo que hablábamos recién, de los lugares donde lo operan así. Es una locura, o sea, es imposible que vos, del punto de entrada de esa zona operativa de venta que hablábamos recién, vos en 1000 pips de retroceso y de corrección a un movimiento desfavorable estés arriesgando solo el 1%. Es inviable, inviable. O sea, mínimo en 1000 pips de recorrido en contra, vos tenés que estar arriesgando, no sé, un 5, un 6, un 7%, una locura, aunque utilices el lotaje correspondiente al volumen total de tu cuenta. O sea, no es recomendable. Entonces, para con esto, como para poder concluir con esta parte de acá en Bitcoin, yo sinceramente, familia, en Bitcoin, cómo veo que se encuentra la estructura, yo no volvería a vender ahora, momentáneamente ahora, según cómo se... O sea, estamos hablando de la hora, ¿eh? Después, si los precios se siguen comportando de otra manera y van cambiando, lo vamos a ver luego por el mediodía, por la tarde, por la noche, por mañana, la próxima sesión. Pero yo recién volvería a operar una venta en Bitcoin en esta zona operativa de venta que antes era la tercera, que ahora le ponemos la primera, que es esta que se encuentra acá. De los 70.331 hasta los 70.641. Familia, me confirmaron ustedes ahí en el chat si se ha entendido de manera correcta, si ha entendido realmente el concepto del por qué explicamos esto, si alguien no se mareó, se perdió. Personas que se han sumado nuevas y tal vez se hayan mareado, ¿sí? Lo reconozco, porque bueno, hemos hablado con un lenguaje un poquito más técnico y un poquito más avanzado, pero es importante poder incorporar esto que hablamos recién. Ahora bien, para poder finalizar un poco con Bitcoin, y ahora quiero compartirles algo que es muy importante, porque van a ser las compras en Bitcoin, porque ya hablamos de las ventas. Miren acá, principio de movimiento alcista en el precio de Bitcoin. Movimiento alcista en Bitcoin. Rompimiento de la última estructura de techo o línea de resistencia. Me dan claro ejemplo de que este puede llegar a ser el origen de un movimiento fuerte alcista o tendencia de estructura que han ganado terreno en los toros, o también en otros sitios le llaman original, para complicarla nada más, para ponerle un poquito de nombre en inglés y hacerles un poquito más los mentores, ¿no? El famoso original, que origina el movimiento hacia el alza, que rompe con la última estructura de techo y con fuerza alcista. Entonces, uno lo que puede proyectar es, bueno, perfecto, movimiento hacia el alza, principio del movimiento alcista, final del movimiento alcista acá, ¿sí? Agarro mi herramienta de retroceso de Fibonacci, tomo principio al final del movimiento y lo que me da justamente es la zona del 70% y la zona del 90%. Bien, hasta ahí nos vamos entendiendo. Y me da el punto del 50%. Voy a borrar para poder explicar mejor. Fíjense en una cosa, el precio de Bitcoin se comporta hacia la baja, llega al 50% y el precio se frena. Y el precio se frena y de ahí decide hacer un movimiento alcista. La pregunta es, ¿sirve el 50% o no sirve el 50%? Fíjense en familia, lo importante que es entender estructura del mercado. Esto es estructura del mercado un poquito más avanzada, más que la básica que es línea de soporte y de resistencia, que todo esto está en el programa de formación, así que quien no lo haya visto, vaya a ver lo que es importante que lo puedan incorporar.
pero eso es estructura de mercado 100%. Ahora, ¿yo operaría un 50%? Sinceramente no. Yo un 50% lo tomo como estructura para entender el comportamiento del precio. Por si, si estoy en la venta acá arriba, saber cuándo el precio se podría frenar y hacer un retroceso o una corrección. Pero lo que sí me gustaría operar, familia, y esto sí anótense en su cuadernillo, zona del 70% y zona del 90% acá. Zona de los 66.765 dólares hasta los 66.321 dólares. Y la segunda de los 65.876 a los 65.310. Importantísimo que puedan incorporar esto, ¿sí? Zonas operativas de compra en la parte baja, pero también lo que quiero compartir es, a diferencia de otras zonas operativas, estas por ahí son un poquito más extensas de lo cotidiano. A ver, no dejan de ser zonas operativas de unos 450 pips, igual, pero son zonas un poquito más grandes. ¿Por qué son zonas un poquito más grandes? Porque toda esta estructura y toda esta tendencia alcista fue súper grande también. Entonces, estas dos zonas están sobrecargadísimas de muchísima liquidez de compradores. Entonces, eso pasa por este motivo. Ahora, ¿qué puedo recomendar yo? Fíjense en lo siguiente. Joaquín, este círculo que está posicionado acá abajo, donde tengo una línea en blanco que dice estructura de piso o línea de soporte, me permite a mí entender que acá tengo que poner stop loss, sabiendo que por ahí entro a la operativa de compra acá, y que de esta entrada que entro acá en la compra en Bitcoin a este stop loss sería, no sé, 1.500, 2.000 pips. No, 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 no. Lo que yo te quiero mostrar es, más que el stop loss, que vos entiendas hasta dónde hay liquidez de compra. Toda esta estructura hasta acá tenés liquidez de compra. Ahora, ¿sabés lo que es más particular todavía? Que no solo tenés liquidez de compra hasta este lugar, en esta estructura acá, sino que encima en la parte baja seguís teniendo liquidez de compra. Porque si se fijan, tenés la tercera y la cuarta zona. Y acá abajo tenés la anterior estructura de piso o línea de soporte de toda esta estructura que el precio estuvo haciendo hacia el alza acá. Entonces, familia, dos recomendaciones. Operar con cautela, con precaución y con buena gestión de riesgo. Más aún que gestión de capital, gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque en breve vamos a estar viendo a Bitcoin, creo yo, recuperando todo lo que estuvo cayendo en el transcurso de este último periodo de tiempo. No digo que vuelva a irse a máximo histórico y a los 128.000 dólares, no, no, pero sí que es muy probable que el precio recupere un poco. Entonces, es tan bueno poder aprovechar las compras. Pero ojo, porque hay que ver qué compra es la que se aprovecha. ¿Por qué? No se enamoren por demás, porque pueden hacer movimientos bonitos hacia el alza en las compras, pero pueden ir a buscar después más liquidez más abajo para querer subir después. Entonces, no se enamoren de las compras, pero tampoco le regalen al mercado lo que ya le ganaron. Así que familia, esto es Bitcoin. Creo que nos llevó un tiempo poder compartir esta info, pero creo que valió muchísimo cada momento que compartimos recién, porque ahora quiero que hagamos un repaso del resto de los otros mercados, y ya después vamos a ir sí, finalizando la sala. Pero antes de hacer un repaso con otros mercados, preguntarles si se van teniendo bien, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si alguien quiere que nos desconectemos o si alguien quiere que sigamos. Ahí dice Maxi el Horacio, vamos, vamos al Horacio, vamos al oro, vamos al oro, vamos a Saus. Bueno, mire, en cuanto al oro, lo que vamos a poder encontrar es que en líneas generales de la actualización que tuvimos de zonas operativas marcadas el día de ayer, son literalmente las mismas que tenemos el día de hoy. ¿Y esto por qué sucede? Si nosotros tomamos nuestra herramienta de rectángulo y fíjense en este margen de color amarillo, el precio se mantuvo rankeando, y mantuvo justamente moviéndose de manera muy lateralizada. Fíjense en cómo el precio origina el movimiento alcista acá, llega hasta este lugar, retrocede, hace un movimiento hacia la baja, movimiento alcista, llega al mismo lugar de antes, retrocede, llega al mismo lugar de antes y vuelve a hacer el movimiento alcista. O sea, literalmente fíjense en que el precio del oro en este lugar se mantuvo siempre en un rango. Ahora, ¿qué sucede? No fue a mitigar puntos nuevos de liquidez a los puntos de presión que nosotros esperamos, y eso qué genera? Genera que las zonas son las mismas que teníamos antes porque no ha llegado a mitigarlas. Entonces, en líneas generales, al oro lo veo de la misma manera de como lo vimos en la sesión matutina de ayer, y sinceramente no veo ningún tipo de cambio. Más aún sabiendo que no tenemos noticias y fundamentales diferentes ni nuevas a lo que respecta para con el día de hoy, ¿sí? Maxi, vos particularmente tenías alguna pregunta acerca del Horacio, como te gusta decir la voz, del Lorito, o particularmente sería más que nada ver tema de proyección por este motivo para cómo operar. Ahí dice Nico, clarito, clarito, buenísimo. Maxi dice, no me queda claro por qué ese punto como final de la estructura. Bien, vamos a verlo, mirá, vamos a volver a Bitcoin. Mirá, Maxi, vos estás hablando de este punto de acá, que acá está el círculo.
como final de estructura? Bien, mirá. Más allá de que cuando uno toma un punto estructural, sea por línea de soporte, o sea por línea de estructura de piso, o sea por línea de estructura de techo o de línea de resistencia, no solo lo toma porque podría llegar a ser la parte más baja o la parte más alta, sino que uno lo toma por los rebotes que generó el mercado ahí, donde te permite poder observar dónde los precios generan puntos de freno, puntos de retención, puntos de corrección o puntos de manipulación con movimientos a favor. Entonces, ¿qué sucede? Mirá, si vos tomás movimiento hacia el alza que el precio de Bitcoin hace y ves que el precio se frena acá y de acá el precio retrocede y cuando cae hubo algo que el precio lo frenó en este lugar y que hizo que el precio luego se dispare con mucha fuerza alcista, empezás a entender de que en este sitio vos estás en presencia de un punto estructural muy importante en el mercado, porque hubo algo, como lo hablamos recién, que hizo que el precio se frene. Ese algo está claro que es participación de liquidez de toros, de compradores, que hacen que el precio no quieran que ellos siga cayendo por su capitalización y que se frena ahí, que de ahí empieza a subir. Entonces, puede llegar a ser producto de este imbalance que el precio dejó por acá, que el precio reacciona, pero más allá del producto o el motivo, en fin, de que hace que el precio suba, lo que a vos esto te permite poder identificar es, yo ahí tengo una estructura, yo ahí tengo un impulso que origina un movimiento hacia el alza, un retroceso, una corrección y un impulso que inicia nuevamente desde acá. Por eso este punto no solo se toma como estructura de piso y de soporte, entendiendo la liquidez que podría llegar a tener hasta la parte más baja de acá, sino que hasta inclusive también este punto se puede tomar como referencia al saber cómo inicia al principio de un movimiento hacia el alza y cómo finaliza acá para tomar lo que es el 70 y el 90 para una compra. Entonces, es por eso que este punto es interesante. Ahora bien, si vos me preguntas particularmente qué veo yo en el mercado en cuanto a puntos importantes de liquidez por estructura, comparar este punto con este punto que está acá, sin duda te voy a decir que este punto que está más abajo a nivel estructural como soporte va a ser 10 veces más fuerte que el soporte que podamos tener acá. 10 veces más fuerte. Pero ¿qué pasa? También hay un tema importante. De este punto de estructura y punto de piso, desde acá al último punto de estructura de piso que está más abajo, tenés nada más y nada menos que $2.300 de diferencia. ¿Y qué sucede? Si vos ves ese diferencial que tenés en la parte de monetización para con este activo, de este punto a este punto puede pasar un montón de cosas. Puede pasar de que vos ingresaste en compras acá y no puedes esperar esta estructura al momento de la liquidez que pueda tomar el precio más abajo porque es inviable la distancia que tiene, como también de este punto a este punto tenés dos zonas operativas de compra nuevas. Entonces, vos sabés que puedes desglosar y recortar el mercado por esa fragmentación que la misma tiene. ¿Sí? ¿Se entendió bien ahí? Esto no solo va para Maxi, familia, ¿eh? Va para todos, va para todos. Va para todos, que está bueno que esto se entienda, ¿sí? Bien, buenísimo, buenísimo. Estamos viendo Bitcoin, vimos el oro. Vamos a ver un poquito de SP500. Miren, SP500, familia, ¿alguien pudo aprovechar la tercera zona operativa de venta que teníamos el día de ayer? Fíjense en qué lindo movimiento hacia la baja que hizo. El movimiento lo hizo aproximadamente horario de Argentina a las 6:30 de la tarde. Fíjense en que si particularmente nosotros empezamos a entender justamente lo que estuvimos conversando anteriormente y empezamos a hacer un poquito de zoom del mercado, lo que vemos del precio de SP500, cómo el precio llega a la zona, ¿sí? Y justamente en temporalidades, vamos a verlo bien para que ustedes también puedan incorporar justamente esto que hablábamos antes. Guárdenme, vamos a ir a un gráfico de 30 a 45 minutos. Perfecto. Porque muchas veces también sucede, para lo que es la estructura del mercado, que suceden movimientos a favor que uno pueda llegar a esperar y por ahí la confirmación la tuvimos en gráficos en segundos, ¿sí? Y por ahí cuando vos empezás a subir o empezás a bajar temporalidades, eso justamente luego por ahí no lo encontrás. Y este ejemplo, para lo que podría llegar a ser ese P500, es justamente ese. Nosotros anteriormente operábamos mucho con gráficos en segundos, después lo dejamos de hacer porque empezamos a tomar más que operaciones tan cortas, operaciones un poco más extensas en el mercado, y operar en segundos lo que generaba justamente era operaciones cortas donde el porcentaje de riesgo era muy alto, pero muchas veces sucede, y ahí acaba de sonar una alarma en Bitcoin, está por llegar a primera zona operativa de compra, lo vamos a operar juntos en vivo. Muchas veces lo que sucede, que está bueno poder entender, es
hay veces que los precios llegan a zonas que vos en un gráfico de un minuto, de 3, de 5, de 15 no tenés confirmación y el precio muchas veces a veces respeta el movimiento a favor que vos querés. Y familia, literalmente lo que hizo el precio de SP500 fue eso en lo que fue ayer por la tarde. Si ustedes se fijan, cuando el precio llega a zona, nosotros no tenemos una confirmación valedera para decir es el mejor escenario, pero sí teníamos una muy buena zona. Entonces, ahí es cuando se tiene que empezar a entender este concepto de aprovecho para poder operar siempre y cuando esté el precio en zona y tenga confirmación. Y si tengo el precio en zona y no tengo confirmación y no lo opero y hace el movimiento a favor, tranquilo o tranquila, porque todo el tiempo da oportunidad en el mercado. Hay veces que muchos pensamos de que tenemos el precio en zona y vemos un poquito de confirmación, no la vemos, hay que operar, hay que operar. Bueno, pará, pará, pará. Si no lo operás porque no te sentís segura o seguro para con esa posición, quédate tranquilo, tranquila, porque todo el tiempo el mercado da oportunidad, todo el tiempo da posibilidad. Fíjense, llevamos 1 hora y 20 minutos de sesión y todavía no tenemos ninguna oportunidad. Y ahora de golpe empezamos a tener oportunidad de compra en SP500 y también de compra en Bitcoin, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Miren, vamos a ir viendo para ver qué podemos operar. Vamos a ir viendo Bitcoin y vamos a ver SP500. Miren, vamos a hacerlo de esta manera para que nos pueda llegar a brindar el gráfico la oportunidad de ver ambos al mismo tiempo. Miren, vamos a ponerlo así. Justamente acá vamos a poner el de SP500 y acá vamos a poner el de Bitcoin. Miren. Ahí lo ven bien, familia, ven los dos gráficos bien como corresponde. Ven al de SP500 nítido y ven al de Bitcoin. Bueno, miren, vamos a ver qué quiere hacer el precio, ¿sí? Para ver cómo podemos operar ambos. Después estoy viendo el mercado, pero otras oportunidades no estaría viendo más que con estos dos activos, ¿sí? Así que, ¿qué podemos esperar de SP500? Primera instancia, la compra ya la tenemos marcada hace bastante. Fíjense en que si nosotros entendemos por qué estamos esperando con coherencia y con razón, si tomamos principio del movimiento este alcista hasta acá, ¿sí? Y final del movimiento alcista, vamos a encontrar de que tenemos la zona del 70%. Entonces es una zona de descuento bonita. Y con Bitcoin, bueno, ya lo explicamos recién, ¿sí? Vamos a esperar a ver. Preparen la operativa de compra en SP500, familia. Todavía no ingresen, ¿eh? Porque sinceramente lo veo súper archi mega bajista, que es parte de lo que hablábamos recién. Miren, ¿ven? Yo vengo viendo el precio de SP500 muy bajista, ¿eh? Yo creo que si el precio no se frena y hace un retroceso y una corrección alcista antes de la zona y sigue cayendo como viene cayendo en picada, yo sinceramente elijo tomar la decisión de no ingresar a la operativa de compra en SP500, sinceramente. Y bueno, por ahí muchas personas me pueden decir, Joaquín, llegó a la zona como venía cayendo en picada, se frenó en la zona y hizo el movimiento hacia el alza. Sí, perfecto, pero no es mi escenario operativo. Y yo prefiero cuando sucede eso con el precio no operar. Y sé que es completamente entendible como tal, porque es como uno tiene que saber cuándo sí y cuándo no opera. Joaquín, pero eso es un 1% nada más de la cuenta. Perfecto, yo prefiero no arriesgarlo. Prefiero arriesgarlo en otra operativa donde le veo un mejor augurio a lo que el precio se está comportando, ¿sí? Eso es en SP500. Vamos a ver, yo sinceramente si sigue cayendo como está cayendo ahora, no voy a ingresar, pero porque no tengo confirmación, familia. Fíjense, miren, un gráfico de un minuto no tengo confirmación, en 3 minutos no tengo confirmación, en 5 minutos no tengo confirmación, en 15 minutos tampoco, y miren cómo está el indicador de índice de fuerza relativa, cayendo en picada. Es una flecha para abajo. Yo sinceramente no operaría la compra en SP500. Quienes tengan una orden pendiente, si quieren sacarla, la pueden sacar. Eso es en SP500, ¿sí? Y después, en Bitcoin, vamos a ver qué escenario nos puede llegar a brindar el precio. Eh, por ahora no digo que estoy viendo algo parecido que con SP500, porque no lo veo cayendo con tanta fuerza. Lo veo justamente un poco más estable antes de la zona de compra. Podríamos llegar a tener, fíjense, una pequeña divergencia alcista en un gráfico de 5 minutos. Ahora la voy a marcar para que la puedan ver bien. Fíjense cómo se encuentra en 5 minutos este pico que podríamos tener por acá, ¿sí? A comparación de este que podríamos tener acá. Y fíjense en cómo el precio ya acá te marca que el punto B está más abajo que el punto A de acá. Y acá justamente te marca todo lo contrario. Pero también hay que ser consciente de que le falta caer un poco el precio. Entonces hay que ver a ver qué puede llegar a distorsionarse justamente esta estructura que tenemos acá. Vamos a jugar un poco con temporalidades. En 15 minutos no me gusta mucho la compra en Bitcoin. Lo veo como que le gustaría caer un poco más. Fíjense en 15 minutos como el índice de fuerza relativa te está marcando
una flecha mirando hacia abajo, una dirección muy clara que le gustaría caer, ¿sí? Vamos a ver qué nos puede llegar a dar. En 3 minutos. No veo tampoco una muy buena confirmación. Veo una pequeña divergencia acá de acá, ¿sí? Fíjense, si uno toma este punto de acá con este punto de acá, el precio nos marca que quiere seguir cayendo, pero nuestro índice de fuerza relativa desde acá a acá nos muestra todo lo contrario. Podría llegar a ser, preparen una compra en Bitcoin, familia. No ingresen todavía, ¿eh? Solo preparen la compra en Bitcoin. Vamos a abrir justamente pantalla acá. Vamos a concentrarnos bien. Todavía no ingresen a la compra en Bitcoin, pero preparen la posición. Tengan ahí el dedo de gatillo. Yo lo voy a hacer también, ¿eh? A ver si Bitcoin nos da la entradita que queremos. Vamos a esperar. Ustedes tengan preparada la operativa de compra en Bitcoin. No ingresen todavía, lo que hablábamos recién. Por lo menos vamos a esperar un recorrido hasta acá. Acá podríamos tener un frenate del precio en caso que ingresemos en la compra acá. Y acá podríamos tener otro movimiento. Bien, vamos a esperar. ¿Están preparados para comprar en Bitcoin? ¿Quieren que nos quedemos para aprovechar la operativa? ¿O nos desconectamos y mandamos la señal por WhatsApp? A ver, ahí dice Maxi Re. Más convencido que nadie ni nada, es lo importante ahí. Bien, nos quedamos, dice Dieguito también. Dale, dice el otro Maxi, vamos todavía. Bueno, yo ya tengo la operativa ahí también preparada. Vamos a ver si el precio no nos amaga, si realmente quiere caer a nuestro punto de entrada de zona, que esperemos que sí. Está bueno lo que está haciendo, la verdad que está muy bueno lo que está haciendo Bitcoin. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver cómo se desplaza en estos minutos. Yo ya tengo la operativa preparada, yo ya tengo el dedo en el gatillo. No le falta mucho más al precio para caer. Vamos a ver qué es lo que le gustaría poder hacer. Falta caer solo un poquito más. Un poquito más, una buena confirmación e ingresamos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ayer le ganamos una operativa de venta en vivo a Bitcoin. Vamos a ver si hoy toca una operativa de compra. Vamos a ver, vamos a ver. Nos quedamos, dice Axel también. Qué grande, qué grande. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a quedarnos entonces. Vamos a ver qué quiere hacer el precio. Gestionen bien su capital, familia, ¿eh? Gestionen bien su capital, no arriesguen más del 1% del total de su cuenta. Cada uno tiene un volumen de trading diferente y cada volumen de trading tiene que ir al acorde al lotaje que van a utilizar en esa operativa, ¿sí? Vamos a ver si el precio cae un poco más. Debería caer un poquito más. Si el precio cae un poquito más y se mete a zona, ahí justamente tocamos el gatillo. Vamos a ver qué quiere hacer. Le falta un poquitito. Bueno, mientras esperamos el precio de Bitcoin, ¿sí? Mientras esperamos el precio de Bitcoin, aprovechamos para poder conversar un poco. ¿Alguien tiene algún tipo de duda, pregunta? No solo de todo lo que estuvimos conversando en estos anteriores minutos, sino también si alguien tiene algún tipo de duda o pregunta de lo que estuvimos conversando por ahí en sesiones anteriores, si alguien tiene algún tipo de duda o pregunta de nuestro programa de formación, de algún concepto analítico, de gestión, operativo, porque está bueno poder, mientras que Bitcoin por ahí nos pueda llegar a dar una posibilidad operativa, tal vez nosotros seguir evacuando dudas, preguntas, consultas y charlar, ¿sí? Bueno, si Bitcoin cierra en estos 30 segundos, le faltan 30 segundos para que finalice esta vela de 3 minutos. Si esta vela de 3 minutos finaliza de color verde, envolviendo en su totalidad a la vela de color rojo, y es muy probable que el precio quiera subir un poco más donde está ahora. Entonces ya es muy probable que no nos llegue a dar la confirmación de compra ahora. Pero, ¿sí? Lo que puedo llegar a recomendar es dejen una orden pendiente de compra en Bitcoin acá, en el principio de la zona operativa de compra, en los 67, en los 66.765 dólares, ¿sí?
desde el principio hasta un stop loss un poquitito más abajo de la zona. Es muy probable ahora que haga el precio, miren, es muy probable que el precio llegue hasta acá, vaya a buscar esta vela envolvente alcista, ¿sí? Y de acá pueda llegar a subir otra vez. No es algo para operar, ¿no? Esto, sin duda. Pero porque como forma un patrón de vela envolvente alcista en un gráfico de 3 minutos, es muy probable que quiera venir a mitigarlo, apoyarse y seguir subiendo, que es lo que está haciendo literalmente ahora. A ver, vamos a ver. Ojalá que se derrumba, ¿no? O sea, ojalá que caiga y se meta en la zona y le ingresamos todo en vivo ahora. Sería fantástico. Pero bueno, que haga esto el precio es buenísimo, familia, ¿eh? O sea, no hay que sentirse mal porque el precio antes de llegar a la zona se frena y hace una corrección. No hay que sentirse mal por eso, al contrario, es un buen augurio, es un muy buen augurio. Recuerden que siempre cuando estamos buscando posiciones de compra y el precio llega a la zona y se frena y después se mete dentro de la zona, es mucho mejor que operar cuando el precio cae en picada, como justo sucedió con el caso de ese P500 que hablábamos recién, ¿sí? Los voy a leer, los voy a leer. Ahí dice todo súper claro, yo por mi parte todo más que claro. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Ahí dice Nico, a mí se me escapó la plata ayer y su movimiento de 5.000 pips. Uy, te perdiste esa operativa. Es algo que sucede, es algo que sucede. Pero ahí está bueno algo que hay que incorporar, no lamentarse, ¿eh? Como hablábamos hace unos minutos. Saber que el mercado todo el tiempo da oportunidades. Ahí familia, se viene el precio de Bitcoin, ¿sí? Esténse atentos, todavía no ingresen, esperemos, vamos a esperar. Recuerden que la paciencia paga. Uy, uy, sin querer cerré acá. Esperen, ¿eh? Uy, hice macana. Justo se me cerró la pantalla. Esperen, esperen. Díganle a Bitcoin que me espere ahí. Uy, hice macana. Espérenme. Ahí está. Uy, ahí está. Ahora sí. Me estaba asustando. Digo, ya veo que Bitcoin da la entrada ahora y yo no tengo pantalla para poder ver. Me muero. Con todo lo que le estamos esperando. ¿Ahí se ve mi pantalla, familia? Confirmen si se ve la pantalla. Sí se ve, sí se ve, buenísimo. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta Bitcoin. Le falta caer un poco más que caiga. Bueno, gracias por confirmar, Maxi, Pablito, Nico, Axel, buenísimo. Miren, cuando el precio también al momento de desplazarse empieza a dejar en la parte baja estas huellas de mechas en cada vela japonesa, te quiere dar como un concepto como que el precio le gustaría al momento ahora donde llegó de frenarse, empezar a como moverse un poco más hacia el alza. En estos momentos es como que lo que se empieza a demostrar en el mercado es que en la puja entre los toros y los osos, los compradores y los vendedores, la oferta y la demanda, está empezando a ganar un poco de terreno los toros, que no están dejando que el precio siga cayendo como viene cayendo y lo quiere empezar a frenar y de ahí lo quiere empezar a empujar para arriba, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué quiere hacer el precio. Vamos a guardar unos minutitos más, a ver si nos da la entrada en vivo, que sería fantástico. Y si no, directamente dejamos la orden pendiente y lo operamos de manera manual. Vamos a ver. Está bastante indeciso el precio. Yo vengo mirando otros activos y todavía no veo ningún otro activo como para poder aprovechar algún trade, ¿sí? Está bastante todo lejos de zona. Pero esto es producto también un poco a que no hubo noticias y fundamentales de alto impacto, que también ya estamos a jueves, llegando casi a lo que podría llegar a cierre semanal. Entonces, bueno, todo eso condiciona, ¿no? Sin duda. Bueno, familia, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Vamos a dejar una orden pendiente de compra en Bitcoin, como lo decíamos recién, acá. Principio de zona operativa de compra. Y vamos a ir viendo el seguimiento que le vamos a ir haciendo por los objetivos de estructuras de techo o líneas de resistencia que tenemos en la parte alta. ¿Sí? Así aprovechamos para luego mandar la grabación de esta sala y que otras personas que no se pueden conectar en vivo la puedan ver
y también aprovechamos para seguir compartiéndonos por School, por WhatsApp y por todo, ¿sí? Obvio que me hubiese encantado poder estar operando en vivo, sin duda, más aún esta compra de Bitcoin que se viene bonita. Pero bueno, cuando el mercado da la posibilidad lo hacemos, sin duda, y creo que nos compartimos entre todos. Y cuando el mercado no lo quiere hacer, tampoco lo obligamos ni lo forzamos, ¿sí? Así que buenísimo, muy bonita sesión hemos compartido juntos. Veo que no hay más dudas, veo que no hay más preguntas. Sesión de un poquito más de 1 hora y media, pero valió muchísimo la pena el poder conectarnos, el poder charlar y poder alinearnos como estamos viendo justamente los gráficos. Así que familia, que tengan un bonito jueves, seguimos en contacto y cualquier cosita saben que estamos completamente a disposición para poder colaborarles en lo que necesiten. Se los quiere, se los ama y lo dejamos con musiquita bien bien arriba. Chau, 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 chau. Chau.